Hola, soy José Ignacio Llorente y os doy la bienvenida a esta sesión de presentación de la asignatura de Análisis de Estados Económico-Financieros del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas de la Universidad a Distancia de Madrid, correspondiente al curso académico 2019-2020 y al primer semestre. La asignatura comienza el 30 del 9 del 2019 y finaliza el 23 del 2 del 2020. La misma tiene 4 créditos, es de carácter obligatorio y está integrada dentro del módulo de otras materias contables. La facultad a la que corresponde es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. El profesor de la asignatura soy yo, José Ignacio Llorente Olier, y podéis contactar conmigo a través de los siguientes medios. En primer lugar, a través del correo electrónico, a esa dirección, joseignacio.llorente@udima.es, joseignacio.llorente@udima.es, a través de las tutorías telefónicas en el teléfono de contacto 91 444 49 20, la extensión 4941, en el horario de viernes de 12 a 13:30. Además, podéis contactar conmigo a través del foro de tutorías de la asignatura, que es el medio que aconseja la universidad. Tenéis para hacerlo que entrar al aula virtual y en el aula virtual tenéis que ir al apartado de foros y tenéis que dar a suscribiros a todos los foros. Esto es muy importante porque el foro es una vía de aprendizaje colectivo, dado que cualquier intervención en la misma pues es vista por el resto de los participantes. Que un alumno sube una pregunta, bueno, pues la misma es vista por otra persona que a lo mejor tenía también la duda y no se ha atrevido a preguntarla. Y asimismo la respuesta que dé el profesor u otros comentarios que puedan hacer otros compañeros, pues también van a ser visualizados por todos. Con lo cual, ya digo, suscribíos a los foros de tutorías de la asignatura y de esa manera, bueno, pues también podéis contactar con el profesor. Adicionalmente, en el aula virtual tenéis un servicio de mensajería instantánea. Por tanto, sea a través del correo electrónico, de las tutorías telefónicas, del foro de tutorías de la asignatura o del servicio de mensajería instantánea, contactad conmigo tantas veces como lo necesitéis. Alguna información básica de la asignatura. El texto de referencia es el libro Análisis de Estados Económico-Financieros de la editorial CEF, segunda edición del año 2017, cuyo autor soy yo, José Ignacio Llorente. Los requisitos para poder presentaros al examen son los siguientes. Tenéis que tener aprobados el 75% de los controles y el 50% de las actividades de evaluación continua, y el curso consta de 3 actividades de aprendizaje, 3 actividades de evaluación continua y 3 controles. Dado el número de pruebas que tiene esta asignatura, será necesario, luego hablaremos de las características de cada prueba, tener aprobados los 3 controles de la asignatura y tener aprobadas al menos 2 AECs de la asignatura. Las actividades de aprendizaje son de realización voluntaria, pero aportan un 10% de la puntuación de la nota. El examen, para aprobar la asignatura, además de tener cumplidos estos requisitos de los que he hablado, hay que aprobar un examen final. El examen final es obligatorio, presencial y eliminatorio. Sin la aprobación del examen no se puede aprobar la asignatura. Todos los exámenes, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tendrán las siguientes características. El examen consta de 2 partes. La primera parte pondera un 40% de la nota, esto es 4 puntos sobre 10, y se trata de un test de 10 preguntas. Preguntas tipo test, con 4 posibles respuestas, de las cuales solo una es correcta. Cada una de las preguntas, por tanto, vale 0,4 puntos. Segunda parte, pondera un 60% de la nota, esto es 6 puntos sobre 10. Es un caso práctico, tiene distinto desglose, que vale 6 puntos, ¿de acuerdo? Hay que sacar un 5 para poder aprobar el examen. Ahora, fechas límite de entrega de las pruebas de evaluación. La actividad de aprendizaje primera, su fecha tope es el 20 del 10, la actividad de aprendizaje 2 y la 3 hasta el cierre del curso, el 23 del 2 de 2020. Las actividades de evaluación continua se entregan escalonadamente. La primera se entrega hasta el 8 del 12 del 19, inclusive. La AEC2 hasta el 12 del 1 del 2020, inclusive también, y la AEC3 hasta el 16 del 2 del 2020, también inclusive. Los controles están abiertos, tanto el 1, el 2 y el 3 están abiertos durante todo el periodo lectivo, hasta el 23 del 2 de 2020. ¿De acuerdo? Quien entregase las actividades fuera de plazo, las actividades que no cierran el 23 del 2 del 2020, pues podrán aprobar las mismas, pero tendrán una penalización. Si el retraso en la entrega es menor de 15 días con respecto a la fecha máxima, la nota que tendrán será de 8, es decir, una penalización de 2 puntos. Todo esto sí está bien. Y si la entrega es mayor de 15 días, la nota máxima en la actividad será de 6 puntos, es decir, habrá una penalización de 4 puntos. Lo máximo que se podrá sacar es un aprobado.
Tened cuidado con este punto porque, por ejemplo, alguien que entrega, incluso con una entrega menor de 15 días, con retraso, una actividad y tiene en la actividad un 6, pues al tener una penalización de 2 puntos, la actividad la tendría suspendida. La fecha prevista para el examen final presencial se os comunicará y se publicará en el aula central de grados. Descripción de la asignatura. La creación de valor constituye el objetivo principal de cualquier directivo de empresa. Dicho proceso es escrutado por los analistas financieros, cuyos informes tienen un impacto decisivo en las valoraciones de los negocios llevadas a cabo en los mercados financieros. El trabajo de los analistas financieros, basado en la realización de proyecciones de flujos de caja, requiere de información útil, por ejemplo, la disponibilidad de planes de empresa y datos sobre la marcha de las compañías. Pero a este respecto, la información contable es un pilar fundamental para dicho trabajo. El análisis de estados económico-financieros, básicamente balance de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo efectivo, y añadiríamos la memoria, es esencial para poder entender la actuación esperada de una compañía, ya que informa sobre su comportamiento en su pasado reciente. Pero no solo los analistas financieros están interesados en conocer y estudiar los estados económico-financieros de las compañías. Otros agentes también, como accionistas, directivos, empleados, hacienda pública, también lo están. El registro de los hechos económicos y financieros mediante el lenguaje contable y su plasmación en estos estados va a permitir a todos los agentes interesados obtener una información que es muy relevante para la toma de decisiones. Esta asignatura, por tanto, tiene como objetivo posibilitar a los alumnos la comprensión e interpretación de los estados financieros que hoy en día debe elaborar cualquier sociedad mercantil. El alumno adquirirá conceptos y habilidades para responder, tras el estudio de los estados económico-financieros, a las siguientes preguntas claves que se plantea un analista. ¿Cuál es la estructura de estos estados? En primer lugar, la estructura del balance. La económica, esto es la inversión disponible en la empresa reflejada en los activos, y la financiera, esto es cómo se financian dichos activos, pues básicamente a través de los instrumentos de financiación, en las masas patrimoniales de patrimonio neto y de pasivo exigible. ¿Cuáles son sus ingresos y su estructura de coste? Esto es el devengo de la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Cuán líquida es la empresa? Que lo estudiaremos a través de 3 herramientas: los ratios de liquidez, el equilibrio entre el fondo de maniobra y las necesidades operativas de fondos y el periodo medio de maduración. Y finalmente, cuán rentable son sus activos, esto es la rentabilidad económica, y cuán rentable resulta la empresa para sus propietarios, esto es la rentabilidad financiera. Además, quizás el tema más importante de la asignatura, pues tratará de cómo son los cash flows que genera la empresa, su naturaleza y su volumen. Recordemos que los cash flows de la empresa pueden ser los de actividades de explotación, los de actividades de inversión y los de actividades de financiación, siendo la suma de los cash flows de las actividades de explotación y de las actividades de inversión los determinados flujos libres de caja, que son quizá la magnitud pues, más importante desde el punto de vista económico-financiero. Por otra parte, también al final del estudio deberéis estar en condiciones de realizar proyecciones de estados económico-financieros, de analizar los estados consolidados y realizar análisis completos de forma estructurada, disponiendo de referencias sectoriales. Mirad, a continuación tenéis en esta guía docente la parte correspondiente a las competencias generales, transversales, específicas y los resultados del aprendizaje. Pero sí os diría que todas estas competencias y resultados del aprendizaje emanan de los programas de las distintas asignaturas del máster que han sido aprobados por el Ministerio. No obstante, a pesar de su formalidad y su importancia, que quedarán después reflejados en una materia de competencia de la que hablaré al final, si os dijera que tengo para vosotros un objetivo, este sería que al final del estudio de la asignatura, con el desarrollo de las hojas de cálculo, a partir de los conceptos que vamos a ir viendo y con los instrumentos de análisis vía comentarios sobre la base de la estructura que iremos proponiendo unidad por unidad, estéis en condiciones, ya digo, al final del estudio de la asignatura, de en una jornada y media de trabajo, a lo máximo, realizar un análisis completo de los estados económico-financieros de cualquier compañía, sea análisis interno, esto es, de la compañía en la que trabajáis, sea análisis externo, es decir, disponiendo únicamente de los estados publicados y depositados en el registro mercantil de una empresa. Este es el objetivo, y que este análisis os permita mejorar la comprensión de la realidad de la empresa, lógicamente bajo el prisma económico-financiero. Sobre metodología, importante. La metodología adoptada en esta asignatura para el aprendizaje y evaluación de sus contenidos se encuentra adaptada al modelo de formación continuada y a distancia de la UDIMA.
Si tuviera que resumir esto en cuanto a la metodología, os diría que es imprescindible el trabajo continuado, el esfuerzo diario. Estudiar es difícil, compaginarlo con una actividad profesional pues lo es más, pero desde luego la única manera para asimilar los conocimientos, aprender una serie de conceptos que nos sirvan después para la vida profesional, es trabajar diariamente. Merece más la pena dedicar media hora al día para mirarse unos capítulos, unas hojas del libro, un ejercicio, realizar una actividad, que, bueno, pues pegarse una panzada el domingo cuando cierra un buzón para entregar una actividad o encerrarse un fin de semana previo al examen para tratar de aprender la asignatura. Eso, desde luego, no vale para nada o vale para muy poco, verdaderamente. Lo importante del máster, más allá de la titulación, en la cual sin duda estáis interesados y me parece legítimo, es aprender. Ya digo, que esto os valga y que esto lo podáis incorporar a vuestra vida profesional. Bien, todo el detalle de las actividades de evaluación continua planificadas están en el cronograma de actividades didácticas, el cual es imprescindible. ¿Dónde tenéis el cronograma de actividades didácticas? En este documento que tenéis en pantalla, que es la guía docente. La guía docente, la que estoy explicando ahora, la tenéis también disponible en un enlace en el primer bloque del aula virtual. Por favor, descargadla y leedla con atención, pues en ella se incluyen, ya digo, las normas y las recomendaciones para cursar con éxito la asignatura. Igualmente, esta presentación que estamos haciendo ahora también está siendo grabada y su enlace lo tenéis disponible para visualizarlo cuando deseéis en el primer bloque del aula virtual. A efectos pedagógicos, las unidades 1 y 2 del manual son introductorias, su estudio es voluntario, pero se recomienda encarecidamente la lectura de las mismas y la realización de los supuestos prácticos. Razón, pues aquí, ya digo, tenemos información básica sobre los aspectos fundamentales de la contabilidad y, bueno, pues luego en la unidad 2 también, por ejemplo, se ve la reforma contable que dio lugar en 2007 al vigente Plan General de Contabilidad. El orden de estudio de las unidades se plantea en dos bloques. El primero corresponde a las unidades 3, 4, 6 y 7, donde se aborda por este orden el análisis del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el análisis de la liquidez y el análisis de la rentabilidad. El segundo corresponde a las unidades 5, 8, 9 y 10, y en este se aborda el análisis del estado de cambios, el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, el análisis integrado de estados económico-financieros y el análisis de estados consolidados. Además del estudio de las unidades, del estudio teórico, tenéis que hacer las siguientes actividades. 3 controles. Los controles son pruebas de preguntas tipo test. Cada pregunta tiene 4 posibles soluciones, de las cuales solo una es correcta. Los controles tienen 2 intentos cada uno y en vuestro expediente queda reflejado la nota más alta de los 2 intentos. Los controles se pueden hacer tranquilamente en casa, se hacen online durante todo el periodo lectivo y no tienen límite de tiempo. Yo puedo, por ejemplo, hacer un control, guardar las respuestas, no enviarlo y volver a entrar pues al día siguiente o cuando pueda para seguir haciéndolo. Eso sí, cuando lo envíe ya la nota queda reflejada. Por tanto, vais a tener 2 intentos de cada control. El primer control, con sus 2 intentos, corresponde a las unidades 3 y 4, el segundo control corresponde a las unidades 6, 7 y 5 y el tercer corresponde a las unidades 8, 9 y 10. Como he dicho, los controles están abiertos durante todo el periodo lectivo, ¿de acuerdo? En segundo lugar, 3 actividades de aprendizaje. Todas ellas corresponden a las unidades 1 y 10. La primera constituye un foro de presentación donde tenéis que poner cuál es, bueno, vuestro historial académico, vuestro background profesional, vuestro interés en la asignatura y en el máster. Y las otras 2, una corresponde, la actividad de aprendizaje 2, a un glosario, que es una herramienta de aprendizaje colaborativo en la que tenéis que subir un concepto de los vistos en la asignatura, tomando como fuente tomando como base 3 fuentes, es decir, no vale con copiar una definición de la Wikipedia o del libro de texto, por ejemplo, y formular una definición a partir de esas fuentes que tienen que quedar reflejadas en una bibliografía. Y la tercera actividad es exactamente de la misma índole que las pruebas test de los controles, pues unas pruebas correspondientes a lo que sería, bueno, pues preguntas tipo test de todas las unidades del libro.
En este sentido, la diferencia de esta actividad de aprendizaje 3 con los controles es que no tiene límites de intentos. Podéis hacer los límites que consideréis adecuados, los intentos que consideréis adecuados y, bueno, pues de esta manera esto os ayudará a preparar mejor los controles. No se deben hacer en ningún caso ni los controles ni actividades de aprendizaje ni, por supuesto, las actividades de evaluación continua de las que hablaré ahora hasta no haber estudiado completamente las unidades asociadas, ¿de acuerdo? Queda muy mal efecto ver en el registro que una persona ha hecho el control un día antes del cierre y ha dedicado 1 minuto y medio. O sea, eso verdaderamente no vale para nada. Y luego las 3 actividades de evaluación continua, que son las más importantes del curso. La primera corresponde a las unidades 3 y 4 y consiste en la elaboración y análisis de un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias. La segunda corresponde al análisis de la liquidez y de la rentabilidad de una compañía, que es la misma para la cual hemos elaborado en la primera actividad el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Y la tercera actividad corresponde a la unidad 8 y aquí tenéis que elaborar el cash flow y analizarlo posteriormente. También correspondiente a la empresa cuyo balance y cuenta de pérdidas y ganancias hemos hecho en la primera actividad. ¿De qué manera corrijo las actividades? Las actividades se entregan, las de evaluación continua. Si las mismas tienen algún error, la retrocedo con un feedback detallado para que la podáis rehacer y la volváis a subir ya corregida y así optar, bueno, pues a una mejor nota. Obviamente, quien tiene retrocedida la actividad y la vuelve a hacer no va a sacar un 10, pero puede sacar una mejor nota que la que hubieras tenido únicamente con la primera entrega. ¿De acuerdo? Siempre insisto, porque esto es muy importante, la realización de las pruebas de evaluación deberá llevarse a cabo una vez estudiadas las unidades a las que hace referencia cada prueba planteada. ¿De acuerdo? Dudas y tutorías. Como ya he dicho, utilizad en primer lugar el foro de tutorías al aula virtual, al cual, como he dicho antes, os tenéis que suscribir. Además, me podéis plantear dudas a través del correo electrónico, a través del servicio de tutorías telefónicas y del servicio de mensajería instantánea. El requerimiento temporal para el estudio, aproximadamente, pues la teoría debe ocuparos unas 40 horas, todas las actividades de evaluación continua de aprendizaje y los controles unas 45 horas y adicionalmente otras 15 horas para repasar de cara al examen final. Con respecto a los materiales didácticos, el libro, ya digo, es el que os he comentado antes, el de análisis de estados económico-financieros. Además, tenéis una carpeta con 30 supuestos. Aquí tenéis una serie de bibliografía de consulta voluntaria. Si alguien, por lo que fuera, necesitase profundizar o desease hacerlo en algún apartado concreto, que me lo diga y le recomendaría más bibliografía. Y además de esto, tenéis en el aula virtual, en primer lugar, en PDF, todo el texto de las distintas unidades. Además, también tenéis PowerPoint pasados a PDF con presentaciones resumen de cada una de las unidades. Además, tenéis hojas de cálculo y tenéis vídeos, hangouts, que, bueno, pues explican distintas cuestiones teóricas vistas en el libro, por ejemplo, la realización de los porcentajes o un apoyo para la realización de las actividades de evaluación continua. Y, bueno, pues ya digo, todo este material, la idea es que complemente al libro de texto, que es la unidad principal. Aquí entraré, mirad, en el cronograma de actividades didácticas tenéis una por una, ya digo, todos los temas con cuándo comienza su estudio, la fecha de inicio y la fecha de finalización y las actividades asociadas. Yo, de todas maneras, todas las semanas os subiré un mensaje en el foro de tutorías de la asignatura indicando qué lecciones hay que estudiar y qué actividades hay que realizar. Igualmente, entrando en el aula virtual y pulsando en los distintos buzones o foros o en los controles, siempre va a aparecer cuál es la fecha de cierre, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tendremos desde el 30 de 9 al 20 del 1 el estudio de la unidad 1 con la realización de esta actividad de aprendizaje que os he comentado, que consiste en el foro de debate y de presentación. La unidad 2 desde el introducción a los estados económico-financieros y reforma contable desde el 21 del 10 al 3 del 11. Después la unidad 3 de análisis del balance del 4 del 11 al 17 del 11. Luego, el análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias desde el 18 del 11 hasta el 1 del 12,
con aquí una actividad que sería el primer control, correspondiente a las unidades 1, 2, 3 y 4, que está abierto durante todo el periodo lectivo, desde el 30 de 9 al 23 del 2, y una actividad de evaluación continua desde el 18 del 11 al 8 del 12, que es la elaboración y análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias. Después tenemos desde el 2 del 12 al 15 del 12 el análisis de la liquidez. Después la unidad 7, desde el 16 del 12 al 12 del 1, incorpora el periodo de vacaciones de Navidad, y en ese mismo periodo, del 16 del 12 al 12 del 1, tendríais que hacer la segunda actividad de evaluación continua y subir el buzón correspondiente de análisis de la liquidez y de la rentabilidad. A continuación, vemos el tema 5, que ya digo, lo vemos después de haber visto el 6 y el 7. Aquí el mismo corresponde al análisis del estado de cambios en el patrimonio neto, y el mismo se lleva a cabo su estudio desde el 13 del 1 al 19 del 1. Y conlleva un segundo control, una actividad de control que, ya digo, está abierta durante todo el periodo lectivo, desde el 30 del 9 hasta el 23 del 2. Posteriormente vemos el análisis de flujo efectivo desde el 20 del 1 al 9 del 2, y esta unidad conlleva la tercera actividad de evaluación continua, que es elaboración y análisis del cash flow, desde el 20 del 1 al 16 del 2. Luego tendríamos la unidad 9, que es análisis integrado de los estados económico-financieros, desde el 10 del 2 al 16 del 2, y la misma pues lleva asociada la actividad de aprendizaje de glosario que he comentado antes, desde el 30 del 9 al 23 del 2, durante todo el periodo lectivo. Y finalmente, las unidades, la unidad 10 de análisis de estados económico-financieros consolidados se estudia desde el 17 del 2 al 23 del 2, y tendríamos asociadas dos actividades. Esta tercera actividad de aprendizaje, que vuelvo a decir es una pregunta tipo test similares a las de los controles, con la característica de que no tiene el límite de control, es voluntaria también, y comprende todas las unidades del 1 al 10. Está abierta durante todo el periodo lectivo, desde el 30 del 9 al 23 del 2, y por fin, la última actividad, que es el control 3, con límite de intentos, 2 intentos, correspondiente a las unidades 1 a 10, desde el 30 del 9 al 23 del 2. Bien, ¿alguna cuestión más? El tiempo, ya digo, hay previsto un periodo de unas 15 horas para preparar el examen final presencial. El mismo se extiende durante todo el periodo lectivo, pero es muy importante, ya digo, que previamente hayáis estudiado de forma concienzuda todas las unidades. Sistema de evaluación. Las actividades de aprendizaje pesan un 10%, los controles un 20%, las actividades de evaluación continua un 20% y el examen final presencial un 50%. Bueno, en cuanto a descripción del sistema de evaluación, ya lo he comentado con las actividades correspondientes. Las actividades se corregirán siempre en un plazo de 10 días posterior a su entrega. Ya digo, con este matiz de doble entrega para las actividades de evaluación continua. Se permite entregar sin penalización las actividades que cierran todas los domingos a las 23:59, se permite entregarlas durante las 12 horas siguientes, esto es, hasta el lunes a las 12 del mediodía del día siguiente, sin que haya penalizaciones. Después del cierre de buzones marcado en el calendario académico, esto es, después del 23 del 2 del 2020, no se permitirán entregas. Con respecto al examen final presencial, bueno, pues ya lo hemos comentado anteriormente, así como los requisitos, ya digo, aquí los tenéis otra vez detallados, y decir que la convocatoria de septiembre tiene los mismos requisitos y las mismas características que la convocatoria ordinaria. Las penalizaciones también lo hemos comentado, y el sistema de calificaciones es de 0 a 4,9 suspenso, de 5 a 6,9 aprobado, de 7 a 8,9, de 9 a 10 sobresaliente. Importante, la universidad tiene un software antiplagio que detecta coincidencias de los trabajos entregados por los alumnos con cualquier otro trabajo entregado en el ámbito de la universidad, sea en esta misma asignatura, en otras asignaturas, en otros másteres o en otros grados, tanto del curso correspondiente como de todos los cursos anteriores. Y también chequea las coincidencias con cualquier documento de la red, de cualquier página. Un plagio significa un suspenso y, desde luego, bueno, pues es una mancha para el expediente académico. A este respecto os diría que
más allá de eso, que formalmente es muy importante, quien plagia no aprende, no ha hecho el trabajo, no ha hecho el esfuerzo y, por tanto, bueno, pues el resultado es contrario al esperado. Por favor, sed cuidadosos y en este sentido, si tenéis alguna duda me la consultáis. Yo sí puedo tomar un texto de una, por ejemplo, para hacer el glosario de una fuente determinada, pero lo tengo que entrecomillar, tengo que poner la cita y al final la bibliografía. ¿De acuerdo? Otro punto muy importante, corrección lingüística. Con relación a nuestras entregas que hacemos como profesionales, pues las mismas destinadas a nuestros clientes, normalmente clientes internos, un director, el cliente de una empresa, una entidad financiera, etcétera. Eh, Estos entregables tienen que ser correctos lingüísticamente con relación a su ortografía y con relación a su sintaxis. Entonces, por favor, tened cuidado porque errores de este tipo, aunque el contenido sea bueno, desde luego suponen desdoro para quien los entrega y quien los recibe, pues desde luego los va a mirar con cierta prevención. Cuando haya sesiones de Blackboard Collaborate online, pues quien participe pues está prestando su consentimiento de forma tácita para quedar registrado en el mismo. Y finalmente, bueno, pues debéis saber que durante todo el periodo, o sea, que al final del periodo lectivo, como unas 2 semanas antes del examen, la unidad técnica de calidad de la universidad os mandará un enlace para que participéis en una encuesta de satisfacción para, pues eso, que evaluéis la calidad de la asignatura, de los materiales, del profesorado, de la metodología de la universidad en general, etcétera. Y bueno, pues es muy importante para nosotros que participéis porque, además de ser alumnos y por ello os vamos a exigir, sois clientes y merecéis el mejor servicio al respecto. No obstante, aunque os animo a que participéis en la encuesta, también deciros que si tenéis una duda, una queja, un problema, no esperéis a 2 semanas antes del examen para plantearlo. Es decir, comentadlo en primer lugar al profesor, coméntaselo al jefe de estudio y a los distintos organismos de la universidad, como el servicio, por ejemplo, de defensa del alumno. Todo esto, ya digo, se hace con el fin de que bueno, pues os sirva el curso y aprendáis y desde luego, bueno, pues profesionalmente lo incorporéis a vuestros conocimientos. Finalmente, únicamente comentar, para quien lo desee, tenéis una matriz de asociación de competencias, las competencias pedagógicas antes expresadas en el programa, asociadas a las distintas actividades, por si alguien quiere consultarlo. Y por mi parte, nada más, desearos muchísima suerte, espero que el curso os resulte de interés, que aprendáis mucho, ya digo, y me tenéis a vuestra entera disposición. Ya digo, empezamos un semestre, espero que os vaya muy bien y bueno, pues sin otro particular os mando un abrazo y vamos a dar por finalizada la sesión.